democrática de las instituciones, porque nadie en absoluto tiene por qué decirte qué leer y cuándo y cómo. Doris Lessing. Buenos días. En este segundo día del 27º Encuentro Nacional de Bibliotecas en Cajas de Compensación Familiar, iniciamos con la intervención del señor Albeiro Pulgarín. Su conferencia la ha titulado La Biblioteca Semilla de Felicidad. Albeiro Pulgarín ha sido docente de Derecho Constitucional, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional con sede en Medellín, es magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Sus áreas de investigación han sido Derecho Administrativo y Constitucional Colombiano, Teoría General del Derecho y el Estado y Teoría e Historia Constitucional. Actualmente, su sede de estudio e investigación es la Casa de la Cultura del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Le damos la bienvenida al señor Albeiro Pulgarín Cardona. Iniciando esta charla es de elemental honestidad, honradez, el reconocimiento a quienes idearon tanto el tema como la convocatoria. Y también un reconocimiento a la audiencia de tener en un mundo, en la crisis en que está la falta de credibilidad, esa bipolaridad entre pesimismo y optimismo, y optar por el optimismo para sentarnos a reflexionar sobre un estado de ánimo, un tema de la cotidianidad como es la felicidad, de la cual hay que también relacionarla con su antítesis, ¿no? La angustia. Si se habla de felicidad hay que tener en cuenta la angustia, el sufrimiento. Y la convocatoria nos entusiasmó desde el punto de vista pedagógico y académico, porque es un tema que la universidad ha olvidado. Y es lógico entender lo que la universidad lo haya olvidado, ¿no? Porque ustedes ya creo que han sido víctimas, más que todo el programa de bibliotecología, del proceso de ablación de asignaturas fundamentales que tienen que ver con el hombre, con la filosofía, con la antropología. Es decir, los pensum de las universidades cada día son técnicos, son pensos más técnicos, son pensos más al servicio del consumo. Es decir, la universidad de hoy, puede uno retomar muy bien a Althusser, hay gente que lo descalifica, ¿no? Es un aparato ideológico de dominación. Y hoy sí que lo es, ¿no? Cuando eso lo decíamos en el 70, en el 80, en plena 15 años, 20 años de posguerra, hoy se confirma. Tiene toda la razón Althusser y Martha Heinecker. El aparato educativo es un aparato ideológico de dominación, de persuasión. La universidad de hoy es la antípoda a lo que reclama la sociedad, a lo que reclama el humanismo. Y ellos son conscientes de eso. Y lo imponen con conciencia y con fuerza y con convencimiento. La universidad tiene que alejar al individuo del pensamiento, de la reflexión, del sentimiento. Si la charla hubiera sido la crisis universitaria, creo que podía uno plantear esta tesis, ¿no?
un movimiento para que ninguno de nuestros hijos vaya a la universidad. Y eso desde 1930 se presumía la crisis, más o menos. Y es el caso de Bernard Shaw, ¿no? Cuando le encuentran muy triste, muy angustiado, y le dicen: ¿por qué está tan triste, maestro? Dice: porque he tenido que interrumpir mi formación cultural para entrar a la universidad. Y entonces vamos a decir: ¿y qué hacemos entonces con la producción? Bueno, pues enviemos los hijos a la universidad, pero no con un criterio exagerado, ortopédico, parafernario, de que es que vamos a tener a un hijo de una sabiduría. Pues mandémoslos, pero bajo el consentimiento de que va a calificarse su fuerza de trabajo para una mejor venta del salario. Pero no adquirir una formación integral, no la da la universidad de hoy. Y esta es una premisa que planteo por lo siguiente. Hace mucho tiempo, pues, un paréntesis, con la amistad con Penalco y con Luis Bernardo y con todas las otras caras conocidas que veo aquí, hace mucho tiempo, siempre decía Luis Bernardo: pisaste callos, los diste muy duro. Y ayer hablaba y decía: seguirnos dando duro. Entonces, no creo que es a seguir a darnos duro, sino se va a plantear angustias desde el seno de la labor pedagógica y académica, y van a dar esa tesis para el debate. Yo estimo que la biblioteca de hoy, el bibliotecólogo de hoy, lo planteo como tesis, no está a la altura de las exigencias históricas del momento histórico de la humanidad, porque sigue reverenciando el aparato educativo formal, y la biblioteca es el aparato educativo ideal donde la humanidad se ha desarrollado como educación mal llamada informal, pero es la educación real, la de la biblioteca. En esta preparación de esta conversación con ustedes, pues había que ir a Humberto Eco, al nombre de la Rosa, ¿no? Había que plantear allá, y les recuerdo por allá un testimonio. Yo recomiendo más el libro que la película. Disfruta uno más el impreso que el documental investigativo arqueológico de Humberto Eco, en nombre de la Rosa. Pero recuerden muy bien que el centro del testimonio histórico es la biblioteca y el estado anímico sobre la felicidad. Y me parece que está vigente hoy en nombre de la Rosa. Recuerden muy bien cuando el incendio, que se tira una cuerdita para que se pudiera identificar dónde está la biblioteca. Pero como buen semiótico, ¿qué quiso decir Humberto Eco en la película? Que es que la biblioteca es el hilo de la Ariadna de la humanidad, es decir, el hilo de la Ariadna, es decir, es el norte de la cultura. Y estamos en el siglo XIII. Y hoy la biblioteca tiene una misión histórica más profunda que en el siglo XIII, hoy. Porque en el siglo XIII la dificultad era buscar dónde está el saber. Ejemplo, Abelardo y Eloísa salían y toda la comarca decía: ¿dónde están Abelardo y Eloísa? Están recorriendo el mundo. Entonces la comarca era pendiente de que llegaran para que ellos transmitieran, exportaran a esa comunidad analfabeta de siervos que aprendieron. Y entonces allá en la villa, en la comarca, en el suburbio, se les colocaba una silla grande. Esa silla grande se llamaba la cátedra. Y por eso hay el que diga con cierto orgullo: soy profesor de cátedra, es un narcisista que no sabe que eso es un término feudal. Es una vergüenza decir: yo soy profesor de cátedra, ¿no? Eso es una reminiscencia, una nostalgia feudal. Entonces, en ese feudalismo, la dificultad era dónde está el saber, por la ausencia de información. Hoy es mucho más difícil la situación para el saber, porque hoy lo que está es la hojarasca del no saber en las redes sociales. Y el problema es, en ese conjunto de hojarasca, ¿dónde está lo mínimo del saber? Y esa era la labor de la biblioteca, no de la universidad. No lo va a hacer. No lo va a hacer.
¿Por qué? Porque la universidad está hipotecada al capital transnacional extranjero. Ustedes se dieron cuenta de la crisis de la Universidad Nacional hace 3 años, edificios totalmente destruidos en la Universidad Nacional. Y hoy la noticia, ¿no? Se está reconstruyendo el bloque de tal facultad, se está reconstruyendo con empréstito. ¿Qué significa cuando yo doy el empréstito para que la facultad, fundamentalmente la de arte, el empréstito es que el prestamista dice, presto con esta condición? Me voy a dar un ejemplo en Medellín, no me pregunten qué universidad. La tal acreditación, ¿no? De hace 5 años. Una facultad de Derecho pidió la acreditación y el ministerio, ¿qué le dijo? Lo acreditamos si quitan las siguientes asignaturas: teoría del conocimiento, sociología, economía política, filosofía y antropología. Entonces ustedes están viendo la crisis de la justicia de hoy y se escandalizan con la crisis de la justicia de hoy, pero es que si son individuos que han salido al mercado jurídico simplemente a reproducir la propiedad privada, no los valores. Entonces cuando en el bloque de arquitectura vemos que se está reestructurando, pues hay que concluir que ahí esta negociación llevó implícito unas cláusulas, ¿cuál? Van a enseñar así, si necesitan el empréstito. Entonces, hoy la universidad no tiene esas posibilidades de desarrollo de la humanidad. La biblioteca es la que tiene que asumir esa función. No busquen, que la familia, sí, la familia podrá hacer esa función, pero en un sentimiento un poco aritmético. ¿Quién tiene que hacerlo geométrico? La biblioteca, el bibliotecólogo. Entonces dejo allá esa píldora para la discusión, como me decía Luis Bernardo, denle madera para que ustedes me den madera si estoy equivocado, y ojalá esté equivocado. No van a decir que todos están de acuerdo conmigo para que no me comprueben lo equivocado que estoy, ¿no? Ese es un problema de discusión, del pro y el contra, y esa es una angustia muy desde el seno de la pedagogía y desde el mundo de la academia. Y miren a Humberto Eco cómo nos trae así el problema. Entonces dice, es que la biblioteca es testimonio de la verdad y del error. Ese es el problema. Entonces hoy, como bibliotecólogo, sin lesionar la libertad de pensamiento, ¿cómo evitamos inducir al lector al error? Cuando la verdad y el error son criterios subjetivos, no absolutos, son relativos. Entonces, ¿dónde vienen estos eventos? La discusión colectiva de cuál es la temática que se requiere hoy para que la comunidad aporte a la solución de la crisis. ¿Qué significa que la humanidad aporte a la solución de la crisis? Que sea feliz. Entonces ya viene el concepto mal manejado de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues si a la gentecita en Medellín, Bogotá y Cali se van para la zona rosa a preguntarle que si es feliz, pues uno por media de ron, después de haber besado a la novia, salió feliz. Y esa es la mayoría. Medellín, la ciudad más feliz de Colombia. Y cojamos allá ese metro cable y vamos hasta el barrio La Sierra a ver si hay felicidad. ¿Qué significa eso? Entonces, esa subjetividad. Y nos dice también Humberto Eco acá frente al problema de la risa. Se habló de la risa, decía pues el ortodoxo Jorge, ¿no? El clérigo el clérigo muy apegado, ¿no? al poder de la iglesia al poder de los dominicos, perdón, la pugna entre franciscanos, ¿no? Contra benedictinos. Entonces los franciscanos planteaban en el siglo XIII es que hay que ser felices. Los dominicanos decían, los benedictinos decían, si el hombre es feliz le pierde el miedo al diablo, y si le pierde el miedo al diablo, pues deja de creer en Dios. Y por eso Dios tiene que ser rico, Dios no puede ser pobre, y por eso la soberanía tiene que ser divina, la soberanía no puede ser popular. El concepto de soberanía popular lo dan los franciscanos en el siglo XIII. Y entonces, para evitar una posibilidad de emancipación del hombre desde su interioridad,
pues había que prohibir la risa. Entonces, miren acá este diálogo que les recomiendo, que lo piensen muy bien, porque me parece que esto debe ser la Biblia de lo que es el papel histórico de una biblioteca. Dice así: se habló de la risa, dijo Jorge. Los paganos escribían comedias para hacer reír a los espectadores y hacían mal. Ojo pues. Nuestro Señor Jesucristo nunca contó comedias ni fábulas, sino parábolas transparentes que nos enseñaran alegóricamente cómo ganarnos el paraíso. Amén. Preguntó el franciscano, que era Guillermo de Ocana. ¿Por qué rechazáis tanto la idea de que Jesús pudiera haber reído? Creo que como los baños, la risa es una buena medicina para curar los humores y otras afecciones del cuerpo, sobre todo la melancolía. Aquí la biblioteca tiene que entrar a llevarle a un conjunto de desplazados en la humanidad de las posibilidades de una vida grata. Y cuando hablamos hoy de conjunto, tenemos que hablar de 7.500 millones de gentes totalmente persuadidas de una mentira, tal como lo estuvo hasta el siglo XIV, toda la humanidad persuadida de una mentira, que esto era plano. ¿Qué significa ese cambio? Ahí aparece la biblioteca como el centro de la cultura y en la abadía de la iglesia, que es importante también tenerlo, ¿no? Porque hay que rescatar que es en la abadía de la iglesia, no porque sea la iglesia para uno ya decir que se matriculó como apostólico, católico, hermano, no. La iglesia es como centro de reflexión, no la iglesia como un conjunto de monjes allá orando, no, también centro de reflexión. Y obligaba a ese encerramiento a pensar en serio la vida. La biblioteca tiene que llevar a la comunidad a pensar en serio la vida, no para decirle a la comunidad esto es erróneo y esto es cierto. No, es la comunidad la que va a decir dónde está el error, dónde está la verdad, no el bibliotecólogo ni el financiador, que se le lleve esa capacidad. Con este pequeño introito, entonces, el escrito que vamos a trabajar, o lo que voy a plantearles, no tiene necesidad de tomar nota porque este escrito se les va a enviar, creo. Ya está en la red, pero estamos haciendo unas correcciones contando pues con el aporte literario de ustedes. Y voy a hacer una enumeración porque me parece más importante la discusión, ¿no, Bernardo? Sí, si ya el escrito está, voy a hacer unas píldoras, voy a plantear unas píldoras provocativas para la discusión. Esto sí lo hago con un criterio egoísta, me interesa mucho la discusión porque en el trabajo investigativo en que uno está, esto puede ser un trabajo de campo, no se sientan utilizados, pero esto es un trabajo de campo, esto no es venir a enseñar nada, no, es un trabajo de campo que hay que hacer, y por tal motivo siempre voy a tocar unas pildoritas simplemente para que discutamos, porque el escrito les va a llegar, ya está en la red, pero le hizo unas correcciones muy profundas de Bernardo, me parece que es mejor tenerla en cuenta, porque siempre ha sido así, siempre ha sido cuchilla con estos escritos y confiamos plenamente en esa capacidad. Respecto a la invitación, me parece que caracterizo así este momento, ¿no? La biblioteca, semilla de felicidad, pero en su contexto psíquico, social, jurídico y político. Entonces, más o menos el planteamiento es el siguiente. Hacer un llamado de atención en un problema de incongruencia semántica que hay en el sentido común de las gentes. Esa incongruencia semántica es la confusión que hay entre significante y significado. Por ejemplo, tomamos tres locuciones: paz, amor y felicidad. Y podríamos agregar en este momento, se me ocurre, una cuarta locución: política. Empecemos por la última. ¿Por qué insistimos en la finalidad de la biblioteca? Porque es que la comunidad no puede avanzar si tiene errores semánticos. Uno, acabamos de salir de una reunión política, entonces uno le pregunta a la gentecita, ¿y qué hablaron? Pues me prometieron una casita y un puestico público para mi amigo si llevo 20 votos a ese directorio. Y dice así de boca llena, ¿no? Salimos de una reunión política. Y otra escena que podríamos mirarla, ¿no? El noticiero, que es
ya es lo cotidiano. El ministro tal, detenido por prevaricato, corrupción, cohecho, peculado, cualquiera de los delitos del Código Penal, porque en Colombia la clase dirigente aplica ese Código Penal, no la Constitución. Usted ve por la prensa, por la televisión, por las redes, y si tiene la inquietud de leer el Código Penal, ellos trafican con el Código Penal todos los minutos de su vida en el poder. Entonces la gente dice, miren, ese ministro se apropió de 1.000 millones de pesos del fisco. Entonces dice la mamá al niño, espero nunca haberlo metido en la política. Entonces la mamá es más peligrosa que el ladrón. Lo que tiene que decir la mamá es, miren hijos, cuando los ciudadanos no hacemos política, los delincuentes se toman el poder. Ese es el discurso. Entonces, si usted abre el artículo 32 de la Constitución, dice, el delincuente, no el político sorprendido en flagrancia. Esos individuos, en un congreso hoy, en Colombia, 105 individuos sui judice, 53 detenidos del Congreso, y que diga la gente, qué pereza la política, mire que hay 53 congresistas detenidos y hay 55 investigados, qué pereza la política. Una sociedad así no puede avanzar con esas incongruencias semánticas, porque son 105 delincuentes que agredieron la política. Lo que tenemos que hacer es política. Este evento tiene que ser un evento político. Este evento lo que no puede ser es un evento proselitista electoral, que es distinto. De no confundir el proselitismo electoral con la política. Desde Aristóteles, ¿no? La política es bien común y bien colectivo. Mi discurso, mi relación con el niño tiene que ser político. El discurso del párroco tiene que ser político. El bibliotecólogo tiene que entrar a este escenario de libros con un criterio político. Yo creo que la primera norma que tiene que estar encabezando una biblioteca es esta, el artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Hoy, históricamente, ¿por qué la biblioteca tiene que tener ese principio? Porque hasta hace 26 años decir eso era subversivo. Porque hasta 1991 no podíamos hacer política. Es decir, con lo que yo llevo hasta acá, hasta el 91, ya podría tener una autocabeza de proceso por estar dirigiendo el orden. Porque no podía participar en el poder, lo decía la Carta Derogada. La Carta Derogada decía, la soberanía, decía así, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los partidos políticos tradicionales se comprometen a que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación colombiana. Y continúe la soberanía de la nación, y continúe el elegido no adquiere obligaciones con el elector, y continúe el congresista representa a la nación entera, y continúe, solo puede hacer política el Congreso, el pueblo solo vota, artículo 18 para la reforma de la Carta. Entonces, si vamos a tener una identidad histórica, la biblioteca tiene que poner allá en su pórtico, ¿no? Es, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y agregar el artículo 41 que dice, la constitución política se debe enseñar en toda clase de instituciones públicas y privadas y formar a la comunidad en el bien común, en los derechos humanos y en la vida cívica, dice el artículo 41. Entonces, por eso pregunto, ¿la biblioteca está en ese ejercicio intelectual? ¿La biblioteca está convocando a esa práctica política que obliga a la Carta? Pues creo que no. Y si estamos de acuerdo, no se den mea culpa para decir que tan bruto yo a esta edad no he hecho eso, no se preocupen. Porque ustedes desde el punto de vista psíquico, ¿qué constitución tienen mentalmente? ¿La del 91 o la del 86? ¿Cuál tienen ustedes en su mente? ¿La Carta del 86 o la del 90? La Carta del 86 es feudal. Feudal. La Carta de 1886 es una carta feudal. Esto es una opinión, no se puede demostrar. Simplemente leyendo la propuesta de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, la regeneración y la palabrita primera del artículo primero de la Carta del 86, la nación colombiana se reconstituye, es decir, como era contra la Carta de 1823, que es la primera constitución que reivindica en Colombia la soberanía popular, a Rousseau. Entonces Núñez y Caro, representando
el sector militar, el sector terrateniente, el sector de comerciantes y el sector de capital extranjero dijeron: no, no nos sirve la carta de 1823, es un peligro, este pueblo se va a emancipar. Entonces, imponen la carta de 1886. Y la Iglesia es la primera que lo difunde a toda esa comunidad feudal. Entonces, ¿ustedes qué carta tienen en su mente, en su psiquis? Estamos hablando de la felicidad, entorno psíquico, social, jurídico y político. Ese es el escrito, ¿no? Ese entorno que hay alrededor de una palabrita como esta. Yo no sé ustedes qué introspección hacen. ¿Yo qué constitución? Yo estoy actuando, es decir, mi felicidad está acompañada de cuál constitución, la del 86 o la del 91. Escucho opiniones a ver. ¿Cuál creen ustedes que tienen en su mente que hay? En realidad yo creo que es la del 91 la que nos cobija el pensamiento o nos sirve de semáforo o está en el centro de nuestras reflexiones, no solo por el deber ser, sino por lo que marca la diversidad, la multiculturalidad, los derechos amplios, la extensión de toda esa justicia y equidad que llegó y esa democratización que llegó con ese nuevo pensamiento en la Constitución de 91. Entonces, en tu praxis, en el norte espiritual está la del 91 para ti. Sí, doctor Pilarín, por supuesto. ¿Y en la praxis? En la praxis es un dolor y me adelanto al debate que va a abrir porque Sí. no he hecho más que sufrir oyéndolo. Pero usted está como un iluminado aquí, pero que el mundo no funciona así y el país no está funcionando así. Y eso es justamente lo que nos compete para venir aquí. Y pienso, bueno, somos muy pocos, pero creo que tenemos un gran poder multiplicador. Y esa es la esperanza que también queda, porque lo oigo y digo, si el mundo funcionara así, Qué bueno. si el mundo funcionara así, si el país funcionara así, pero estamos de espaldas al humanismo y estamos de espaldas a la Carta Fundamental. Los jóvenes hoy no saben qué es la Carta Fundamental, no saben cómo se dividen los tres poderes, no saben, no están en la estructura de lo político, del poder en la estructura para poder ser. Y bueno, empiezo a llorar de oírlo. Bien, entonces, aclaramos lo siguiente: ¿por qué no convertimos esto, pues, con perdón de los oyentes, en una conversación? Aprovechando el hecho de que el escrito ya está. Y entonces, como que motivar el escrito, y ya tenemos una primera en la conversación. Entonces, primer punto de vista, ¿quién más tiene la...? No, la verdad preferiría escuchar. Yo también he sufrido también. todo este tiempo, pero porque estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Y Bueno. le duele a uno la patria. Sí, pero si alguna... No, pero yo sí creo que estaría bien que nos dejes esas píldoras que estás dando, sigas así y luego recogemos. Sí, porque sí está bien que nos movas, y la verdad hace días que no nos estábamos moviendo tanto, habíamos entrado como en una modorra, como en una placidez, como en un estado de confort, y la verdad es que por eso cuando te invité y lo puse en consideración del consejo, porque realmente esto no lo hago yo solo, esto es un consejo de la red de bibliotecas, y puse tu nombre, expliqué cómo plantear las cosas. Decidimos que necesitábamos unos sacudones y después lo conversamos. Tenemos ahora el rato para conversarlo, porque todo esto está muy claro. Es una cosa un ideal que tenemos, un imaginario que tenemos, pero ese imaginario no es consecuente ni siquiera con la praxis individual y mucho menos con la práctica bibliotecaria. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Y la biblioteca tiene cosas muy fáciles de hacer para desarrollar el humanismo en nuestros usuarios. Y ahí hay una defensa muy sutil de por qué Internet no nos va a poder reemplazar la biblioteca pública, por ejemplo. El Internet no le va a dar el ánima a los libros que le podemos dar nosotros. Ellos pueden dormir su sueño eterno ya no en los anaqueles, sino por allá en los mundos moleculares o qué sé yo. Entonces, para nosotros es muy importante
que nos sigas dando, desde, además es una disciplina muy particular, que es la disciplina jurídica y humanística que manejas, que sigas en el texto, al menos por los subtítulos, por los capítulos que tenés, unas píldoras de cada uno, y luego ahí sí recogemos, y yo creo que tenemos mucho que conversar, y sobre todo nosotros, creo que el diálogo lo vamos a plantear entre lo que somos como personas y lo que podríamos ser entonces nuevamente, para seguir soñando como bibliotecólogos o bibliotecarios. Aceptadas pues las sugerencias. Pero si es, ya entonces continuemos con otra opinión, a ver, para pasar a continuar obedeciendo lo sugerido. ¿Qué otra, a ver, qué constitución está en mi espiritualidad? La del 91 o del 86. Del 91, sí. Bueno. Obviamente, porque digamos, por circunstancias no conocía mucho de 1886. Bueno, 91, y yo creo que, yo entiendo usted, pero también discuto, porque cuando uno está trabajando de formar usuarios autónomos, precisamente a qué camino conducimos, qué piensa, no tragues entero. Y referente a la Constitución, a través por lo menos nosotros desarrollamos actividades sobre participación ciudadana. Yo allí que con el gobierno escolar pedí espacio, no es que tenían allí previsto, sino uno pidió, entonces allí hablo precisamente de la Constitución, resalto los principios, hablo de pluralidad, es decir que ya allí vamos, hablamos de la inclusión, también en la Constitución recoge la cuarta generación de derechos, no solamente derechos humanos, y le explico la diferencia entre 86 y 91. ¿Qué significa esta pequeña palabra? Estado social de derecho. ¿Referente a qué? Estado de derecho. Que allí donde el Estado adquiere la obligación, también garantizar el cumplimiento de los derechos. ¿Bien? Muy importante, bueno, estamos interlocutando. Muy importante las dos intervenciones. Has tocado un punto muy claro de diferenciar entre Estado de Derecho y Social de Derecho, porque ahí la biblioteca tiene que decir, este camino del Estado de Derecho ya es anacrónico, el Estado de Derecho. Entonces está la biblioteca vinculada al modelo político de Estado Social de Derecho. Es lo que vamos a preguntarnos. Y lo otro, bueno, pongamos pues ahí las píldoras para discusión y armémonos pues de los balazos ideológicos que nos vamos a dar ahora. Creo que el norte político, el norte de poder que tiene el pueblo colombiano es la Carta del 86, no la Carta del 91. Vamos a poner un ejemplo un poco muy crudo, es el caso de la persona que dice, no, yo no soy alcohólico, le dice su familia, es que todos los viernes y sábados tenés que beber, y dice, sí, pero es que yo soy un bebedor social, es que yo no soy alcohólico. Y defiende que no es alcohólico, y es un alcohólico, porque ya está totalmente dependiente de que es el fin de semana el que tiene que irse a embriagar, ¿no? Entonces el ello lo domina, el yo no. ¿Cuál es el ello? El ello es un tercero que nosotros creemos que no está inmerso en nosotros y está. Por lógica, si ustedes no han hecho ruptura epistemológica con las dos cartas, ustedes lo que están aplicando es la carta del 86, por lógica. ¿Dónde está la prueba? En que el discurso de su tío, su abuelo, su tatarabuelo y sus hermanos no fue el discurso de la Carta 91. Usted tiene la nostalgia de la niñez de la Carta del 86. Y se lo digo a ustedes porque ustedes son los que tienen el compromiso geométrico con una comunidad para que la comunidad se emancipe de una carta feudal de 1886 y entre por los terrenos liberadores de una carta de 1991. Esa es la labor ardua que tuvo que hacer la Corte Constitucional, lo que ha hecho en estos 26 años, ¿no? Y por tal motivo, quien más se ha opuesto a la Carta 91 es la comunidad. Y recuerden muy bien, cuando la Corte Constitucional expidió la despenalización del consumo de la droga, fue amenazada de muerte por la comunidad. Porque es que la ideología es refractaria a la ciencia. La ideología es una ortodoxia que es un error encarnado en mí mismo. Entonces tenemos encarnado el error
de la Carta del 86. Y por eso la biblioteca es de verdad y de error. La biblioteca hoy tiene que asumir la corrección de ese error. Un error, por ejemplo, que se ve en la comunidad. Un error muy recurrente. ¿Qué vamos a hacer para... no hay hospital? Entonces hablé con 5 o 6 personas a ver si el hospital tiene financiación. Y la gentecita sigue súbdita de 5 o 6 individuos proselitistas electorales para que les dé una partidita porque esa comunidad necesita el hospital, necesita la escuela. Esa es una situación mendigante del Estado de Derecho que tú planteaste ahora. Para el Estado Social de Derecho no hay que mendigar, porque esa salud, y en el caso de ustedes, la educación, es un derecho inherente al individuo. Entonces al Estado no hay que pedirle que si nos dan 1.000 millones, sino que las necesidades de la formación cultural del pueblo colombiano son 5.000, 10.000, 20.000 millones de pesos demostrados según el artículo 339 de la Carta, 340 de la Carta, tercero de la Carta, 367 de la Carta, que plantea muy claro, el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación, y sigue la comunidad arrodillándose a un concejal que a ver si le da un millón de pesos para el hospital, para unas vacunas. Ese es un pueblo siervo que cree, que invoca la Carta 91, pero está aplicando la Carta de 1886. Pregunto, ¿está la biblioteca a la altura que exige la Carta 91? No. No, porque psíquicamente en su ello está la Carta de 1886, poniendo obstáculos al desarrollo de la calidad de poder constituyente primario. Ese es el aspecto primero que quería plantearles. Hay un error con el problema político. No confundan actitud política con proselitismo electoral. La biblioteca tiene que tener una potencialidad política por mandato constitucional. La palabra biblioteca no está en la Carta. Y si ustedes van a asumir responsabilidad histórica, pues van a ver, a veces se le olvida a uno que está entre colegas y entre amigos. Y uno sigue con el prurito de que tienes alumnos al frente, pues va a decir, me libero de eso. Pero esta cantaleta es la que uno dio en clase más de 40 años y a veces no se libera de ella. Entonces vamos a ver si combinamos el regaño con la solidaridad intelectual que hay que tener en esto. Y es que la biblioteca no está como palabra en la Carta, pero están los objetivos de la biblioteca: cultura, conocimiento, ciencia, arte, filosofía y todos los valores, principios y derechos que trae la Carta 91. Entonces, si vamos a tomar una posición histórica y vamos a hacer política y vamos a poner en práctica la Carta, desde ya, estos eventos tienen que empezar a redactar cómo deben de quedar en una Asamblea Nacional Constituyente la biblioteca, un capítulo específico de la biblioteca, porque es que ellos huyen de la palabra biblioteca, y por eso hay que reducirla a un estante de libros, ¿no? Porque huyen del concepto de lo que es el bibliotecólogo. No es lo mismo bibliotecólogo, pues, es como diferenciar entre tangófilo y tanguero. Tangófilo, Jaime Jaramillo Paleso, habla del tango y te explica el origen del tango, quién fue Santo Discépolo, aplica la postura de Gardel. Y un tanguero, pues yo oigo a Volver y me pongo a llorar, un tanguero. Oigo a Gira y me pongo a llorar, es un tanguero. Entonces el bibliotecólogo, pues no puede ser un librero simple que vaya a promover un libro. El bibliotecólogo es eso, la lógica del papel que juega ese instrumento cultural. Y ese instrumento cultural, que es la biblioteca, es un objetivo político, y como objetivo político debe estar ya redactada cuáles van a ser las normas constitucionales que se van a dar en la culminación de este proceso constituyente que ya empezó. El proceso constituyente donde está el país hoy se inició el 6 de julio de 1991. La Constitución se promulgó el 5 de junio de 1991. Este proceso constituyente de 26 años se inició el 6 de julio de 1991. ¿Y a dónde culmina un proceso constituyente? En una Asamblea Nacional Constituyente,
que es una Asamblea Nacional Constituyente, es el órgano superior del Estado en donde una sociedad en crisis es la única forma que sustancialmente entre a hacer propuestas estructurales. Una Asamblea Constituyente no es un capricho de un dogma, de un partido, de un individuo. Una Asamblea Constituyente es un objetivo de una sociedad cuando la crisis no puede remediarse simplemente poniendo curitas. No, es estructural, y esta es una crisis estructural. Y para entrar a remediar la crisis estructural se requiere un saber político. Y el saber político de a dónde bebemos. Pues me parece que sería necio decirle a ustedes que les va a traer el Corán, el Rig Veda o la Biblia. Porque esos son, el Corán, el Rig Veda y la Biblia, pues manejan miles de personas, pero son para ellas. Una constitución es una carta pública, es un universo. La Carta del 91 es un universo. La Carta del 91 no es intención de 74 constituyentes. Es recoger todos los postulados de la humanidad en valores, principios, derechos y garantías. ¿De a dónde? De los tratados internacionales, que Colombia ya me había firmado desde la Carta de la ONU de 1948. Entonces observen, primero, superar la incongruencia semántica frente a lo político. Otra incongruencia semántica, la paz. Creer que la paz es la tranquilidad de los sepulcros. No, en la paz hay que distinguir dos aspectos. La paz en sentido positivo y la paz en sentido negativo. La paz en sentido positivo es cuando la propuesta de paz va diseñada para las causas del conflicto, las causas de la crisis. Cuando la propuesta no va a las causas de la crisis, se llama la paz en sentido negativo. La paz en sentido negativo es circunscribir la paz a la norma, a un discurso, que es lo que ha hecho el país. Entonces, en este momento no se puede seguir reiterando, seguir repitiendo, seguir replicando todos los hierros del país en el siglo XIX. En el siglo XIX, 15 guerras nacionales y más de 60 guerras provinciales. Y en todas habían pactos en un acuerdo entre vencedores y vencidos para no seguir dando el fusil en la mano. No, esa no es la paz. Eso es paz en sentido negativo. La paz en sentido positivo es la estadística a partir de las necesidades no satisfechas de la comunidad, y allá es donde hay que ir. Ejemplo, en Colombia, por primera vez se plantea la paz en sentido positivo. ¿Cuándo? Y miren la ignorancia de la gente. 6 acuerdos. 6 acuerdos entre quién? Entre la sociedad y un grupo insurgente. 6 acuerdos entre 2 factores de poder. Gobierno como fuerza pública organizada, y la insurrección como fuerza pública no organizada, es decir, no aceptada por el sistema, lo que llaman insurrección. Entonces en La Habana no hubo un contrato social, en La Habana hubo un pacto entre 2 factores reales de poder en conflicto, y por eso es tan importante La Habana y por eso es tan importante Quito, pactos. ¿Quién hace el contrato? La sociedad civil. ¿Cuál es el compromiso de la biblioteca? La sociedad civil. El escenario de la biblioteca es la sociedad civil. La biblioteca no tiene por qué meterse con factores reales de poder en conflicto, porque esos están allá dados. Ellos tienen sus mecanismos para entrar a celebrar el pacto. Ya viene el pacto de Quito, ya vino el pacto de La Habana. ¿Cuál es la importancia del pacto de La Habana? 6 propuestas. 6 propuestas para la paz en sentido positivo. ¿Y de dónde vienen esas propuestas? No vienen ni del gobierno, ni del otro sector, ni de los que hay en Quito, no. Esas propuestas, ¿qué significan? Que esos 2 factores de poder, después de 26 años, dijeron, mea culpa, no hemos cumplido con la carta. Vamos a cumplir con la carta, pero como el pueblo colombiano no lo ha leído, pues entonces creen que esas 6 propuestas son de esos 2 señores allá sentados, o 20 o 10. No, esa es la Constitución la que se decidió poner en marcha. Primer punto, hacia una reforma rural para el campo, un campo colombiano integrado. Segundo, la apertura democrática. Tercero, una política preventiva de la producción de drogas ilícitas. Entonces a la gente se le dice, se van a prohibir las drogas ilícitas. Dice, a ver si de pronto mi hijo deja de ser marihuanero. El problema de la droga ilícita no es que tenga un hijo metido al tóxico. El problema de la droga ilícita es que la droga ilícita es una estrategia del poder. Es la forma de mantener distraída a la juventud y la comunidad. Es decir, es una medida política del poder, la droga ilícita.
Por tal motivo hay que ir al fondo de la droga ilícita y rescatar el individuo que él mismo diga: yo no voy a entrar a un proceso de autodestrucción de mi personalidad, soy yo el que voy a defender mi personalidad, que es la providencia de la Corte Constitucional. Cuarto, atención especial y protectoria a las víctimas. No puede haber paz sin que la víctima entremos a subsanarle todos sus sufrimientos, es decir, a la víctima hay que llevarla a la felicidad, a la vida grata. Ese es el cuarto punto. Quinto, el cese al fuego, obvio. Y sexto, un proceso de implementación. ¿Qué hay ahí? Aplicación de la Carta Política. No hay el tiempo de decirles cuáles son los artículos constitucionales que respaldan cada uno de los 6 puntos. Nada nuevo en los 6 puntos. Simplemente que se dijo: vamos a poner en práctica la Constitución. Pero un pueblo que no conoce su Constitución, sino que psíquicamente tiene en sí la Carta derogada, pues esto es un poco exótico, ¿no? Eso es peligroso. Cuidado con eso. Y mire usted la cantidad de víctimas que sigue después del pacto celebrado por el desconocimiento, por la incongruencia semántica. Porque Constitución no son 380 artículos de una carta. Constitución no son 218 artículos de la Carta derogada. Constitución no son los 623 artículos de la Carta de Brasil. Constitución es verbo, no es sustantivo. Sustantivo es una cartica aquí escrita, es un sustantivo, pero no pega ningún papel. Ejemplo, pues, voy a ser exagerado. No, aprendimos mucho, entonces tenemos 5 constituciones, vamos a comprar 100. No haga eso. Eso no es la Constitución. La Constitución es verbo. ¿En qué sentido verbo? Es constituir permanentemente, minuto a minuto, un orden económico, un orden social y un orden político. Pero se llama Constitución. ¿Quién es el actor de la Constitución? El poder constituyente primario. ¿Quién es el poder constituyente primario? El pueblo. ¿Qué es la biblioteca? La biblioteca es una especie de bisagra entre el poder que rige y la sociedad, a partir de una normatividad. Eso debe ser la biblioteca. Ya no es el aparato educativo. El aparato educativo cualifica tu fuerza de trabajo, pero no te prepara como bisagra en la relación estructura del poder vigente, una normatividad y la sociedad civil como escenario. De manera que ahí está clarito, un poco detallado, la paz en sentido negativo es una incongruencia semántica. Y se dice: acuerdo de paz, no, pacto entre 2 factores de poder para que se aplique el proyecto de paz que se llama la Carta Política. Y se sigue hablando de posconflicto, un posacuerdo, porque es que hablar de posconflicto es simplemente cuando uno diga que sale del cementerio, como el caso de la Guerra Mundial, millones y millones de gente en los cementerios, todavía hay cementerios con muchas cruces, y esa es la paz. Eso no es, para Norberto Bobbio hay que corregir, es paz en sentido positivo, las causas que originaron la respectiva conflagración. El segundo error es frente al problema del amor. El amor sí ha sido tratado en una forma tan frívola, ¿no? El amor es una categoría política. El amor no se entiende sino a partir de categoría política. Y cuando se habla de una categoría política es porque el amor es una categoría filosófica. Y si el amor es una categoría filosófica, pues se nutre de los 4 elementos de la filosofía. ¿Cuáles son? El epistemológico, el ontológico, el axiológico y el ético. Ahí está el amor. Categoría filosófica. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque si ustedes reparan un poquito y tienen el archivo de prensa, creo que la biblioteca de la Antioquia de la Universidad de Antioquia es la más rica en ese archivo de prensa, ¿no? Entonces encontrarán que al otro día de haberse aprobado el artículo 44 de la Carta, la prensa tituló: los constituyentes, la nueva poesía colombiana, porque los constituyentes aprobaban el artículo 44 que dice: los niños tienen derecho al amor. Entonces miren la incongruencia semántica, ¿no? ¿Qué es el amor? Un ramo de flores, una serenata, un beso, un bolero, un tango. Ese no es el amor. Yo puedo mandarle por la mañana un ramo de rosas a Margarita, al mediodía le puedo mandar otro regalito, bailar con Rebeca a las 8 de la noche y pues después irme a una buena noche con Sofía, 4 en un día.
Y entonces dicen, disfruté el amor. No, eso es un saltivante que no sabe lo que es el amor. El amor significa, es una postura eminentemente filosófica y por eso no se entiende sino a partir del psicoanálisis. ¿Qué plantea Freud? En el amor hay que distinguir el sentimiento de compañía, primero. Segundo, la sexualidad. Sentimiento de compañía en el término de que en el amor tiene que haber un proyecto cultural de una pareja. Si no hay un proyecto cultural, habrá cualquier otro desvío. Pero es el proyecto cultural, el proyecto político. Entonces, ¿cuál es la obligación de la biblioteca a nivel de la familia? Pues obvio, biblioteca, individuo, familia, sociedad civil. ¿Cómo qué? Como control del poder, no amanuense del poder, como control del poder. Y ahí juega un papel el amor, por eso la lúdica, el arte, el concierto, la poesía, ¿no? Que en ese sentido, con Fenalco sí puede dar un buen rendimiento sobre lo que, al menos, he asistido a varios escenarios, a varias ceremonias de Copenhague en ese sentido, y son un ejemplo de lúdica, ¿no? La biblioteca de San Javier, recuerdo un banquete literario, Vamos a hacer y donde la comunidad sale en defensa de la biblioteca. En Bello, la comunidad salió en defensa de la biblioteca de Bello. Creo que en Castilla, la comunidad salió en defensa de la biblioteca de Castilla. Ahí uno tiene que mirar que se ha preparado la comunidad para esa defensa. Y en el concepto de amor como categoría filosófica se vincula fundamentalmente al niño. Entonces defender al niño no es un problema de caridad, el niño es un problema del futuro de la humanidad, es la sensibilidad que está garantizando en la comunidad para una reproducción de una vida grata. No es simplemente un muchachito de 3 mesecitos, un bebecito, no es, el niño hay que mirarlo como universo, no como mi hijo ni como mi nieto, es que representa una universalidad y esa es la potencialidad jurídica del artículo 44 de la Carta. Los niños tienen derecho al amor. El tercer elemento es el de la felicidad, en concreto lo que convocaba a este evento. Respecto a la felicidad, sí que hay hierros. Ya ustedes, hace 8 días creo que se logró un congreso, y me parece que el norte para esos eventos es la felicidad en sentido negativo, ¿no? ¿Cómo está usted de ánimo ahora? Pues, yo creo que los 15 y los 30 después de recibir el salario, todo el mundo está feliz. Pero pregúntele 2, pregúntele 17, ¿dónde quedó esa felicidad después de haber consumido el 80% de eso en asuntos ya superfluos, ¿no? Y el diccionario de la Real Academia aporta muy poco, como todos los vacíos que pueda tener un escrito de esos. Mire el diccionario de la Real Academia. Ese estado de grata satisfacción espiritual y física, persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. Mi familia es mi felicidad, puedo decirlo. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Vamos a viajar con felicidad. No nos sirve el diccionario de la Real Academia para tratar un proyecto de felicidad en términos políticos, ¿no? En términos jurídico-políticos. No nos sirve. Corto. Nos lleva a errores semánticos. Ya pasemos entonces a la felicidad desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo jurídico? Lo jurídico, también hay un hierro en la gente. La gente cree que ¿qué es lo jurídico? Un abogado andando. Un código. No. Lo jurídico es, en términos de un gran latinoamericano que tiene una presencia mundial, Carlos Cosio. Carlos Cosio desarrolló la teoría ecológica en el derecho. ¿Qué es la teoría ecológica? Un poquitico opuesto a un bienes muy importante en la humanidad, Askelsen. Askelsen planteaba, ¿qué es lo jurídico? La norma. Eso no es una crítica a Kelsen, sino que hay que andar pasito con lo que plantea Kelsen, que es la norma. Ya después aplica que en la norma hay otra presencia del individuo, pero Cosio le refuta a un hombre de la internacionalización de Kelsen. Y Kelsen le dio tanto valor a Carlos Cosio, que Carlos Cosio se dio el lujo de tenerlo discutiendo en la Universidad de La Plata la teoría normativista de Kelsen y la teoría ecológica de Carlos Cosio. Entonces Carlos Cosio nos da el siguiente elemento de qué es lo jurídico. ¿Qué es lo jurídico? Lo jurídico es conducta humana intersubjetiva regulada. ¿Quién la regula? Puede ser la moral, puede ser la ética, puede ser los principios, puede ser los valores. Entonces lo jurídico no es norma escrita. Es decir, la biblioteca puede ser una potencialidad jurídica sin tener que escribir absolutamente nada. ¿Cuándo la biblioteca cumple una función jurídica?
jurídica, cuando la biblioteca lleva a que todo lector salga mínimamente transformado hacia la aplicación de los principios. Ahí tenemos un lector ya apto para el mundo jurídico y no ha leído una sola norma. Y si el lector le salió de la biblioteca igualito a como entró, perdió el tiempo, vaya cerrándola. El lector es como el alumno que llega a clase y sale tal como entró. Ese profesor tiene que decir, me perdí las 2 horas. El alumno tiene que salir totalmente transformado. Y por eso el que trabaja en clase es el alumno, no el profesor. Profesor que diga, salir rendido de la clase, pues no es profesor. Quien debe salir rendido de la clase es el alumno por el ejercicio mental que tuvo en incitarlo, en influenciarlo, en estimularlo a que piense, a que reflexione. Entonces yo creo que la biblioteca es un conjunto de alumnos permanentes. Esa es la concepción más o menos de Borges, ¿no? La biblioteca es periódica e infinita, decía Jorge Luis Borges. Entonces, desde el punto de vista jurídico hay que diferenciar esa posición. Pero, ya, en concreción jurídica, entiendan esto. Yo le decía a Luis Bernardo, bueno, acepto el término porque recuerdo que hay constituciones que tienen la palabra felicidad. Entonces vamos a vincular la palabra felicidad en una carta del 91 que no la van a encontrar. Entonces, ¿por qué es importante este evento? Porque hay que acudir a la hermenéutica para entender cuando la carta me habla de felicidad, cuando el término no está. Entonces es como que exprimir el término para decir, aquí esto me va a llevar a la felicidad como esencia de la política. Pero en sí, miren ustedes esto. Desde 1811, la Carta de Cundinamarca, del 4 de abril de 1811, dijo lo siguiente, miren. Se lo voy a leer, pero no les dé risa todavía para que lo ubiquen históricamente. Estamos hablando de la independencia, para que vean el país que tenemos. Y en pleno grito de independencia, miren la primera constitución. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento del pueblo legítima y constitucionalmente representado, rey de los cundinamarqueses, y a su real nombre, don Jorge Tadeo Lozano, presidente constitucional del Estado de Cundinamarca, a todos los moradores, estantes y habitantes en él, sabed que reunido por medio de representantes libre, pacífica y legalmente, el pueblo soberano que la habita en esta capital de Santa Fe de Bogotá, con el fin de acordar la forma de gobierno que considerase más propia para hacer la felicidad pública. Observen eso. Viva la independencia, pero venga Fernando VII a gobernar. Nacimos con esas contradicciones y esas contradicciones nos rigen hoy. Abajo el imperialismo norteamericano, pero compremos el carro último modelo Ford. Aunque no lo necesite. Abajo el imperialismo chino, abajo el imperialismo comunista chino, pero ¿qué hay de China que no es barato? Esa contradicción sigue totalmente en vigencia en el mundo. Primera constitución, desde el punto de vista ya jurídico normativo, la Carta del 86. Y hubo otras constituciones en el siglo XIX que consagraron la palabra felicidad. La Declaración de Independencia de Estados Unidos consagró así la búsqueda de la felicidad. Yo voy a agilizar porque quiero, ¿falta cuánto? Luis Bernardo. ¿Cuánto falta? ¿Quién está controlando el tiempo? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Pero no lo vamos a cobrar a él tampoco. ¿Qué hora es? Comenzó a las 8:30. ¿Cuánto falta? ¿Me avisas con 20 minutos antes? Bueno. Hágale 20 minutos ya, ¿sabe? Bueno, la Carta norteamericana consagró en 1776 la búsqueda de la felicidad. Póngale cuidado a esta situación. Después vino Franklin y planteó lo siguiente para 1726. Miren, Franklin dijo: quiten la palabra felicidad porque eso es un pleonasmo. El fin de la política es la felicidad, entonces ¿para qué decimos que es la felicidad? Entonces yo como padre, dígale que tiene que ser bueno. No, es que la esencia de ser padre es ser bueno. Entonces ¿para qué tengo que decir yo soy bueno porque me he tocado 8 días? Es su esencia. Por tal motivo ya lo encuentran ustedes en la Carta norteamericana la palabra felicidad, pero con ese criterio penal. Va implícita la palabra felicidad. En Brasil,
Hay un movimiento hoy para que la palabra felicidad vuelva a la carta escrita. Y Bismarck, en 1815 en Alemania, planteó lo siguiente: ¿qué es felicidad? Ojo pues, felicidad es salud, vivienda, en ese sentido Copenhague, esta es una campaña, Copenhague da felicidad con la vivienda. Ahí entendemos que el artículo 51 de la carta, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, pues ahí Copenhague con esa publicidad que está diciendo, sí, vamos a dar felicidad, vamos a aplicar el artículo 51, vivienda digna. ¿Qué más da felicidad? El ocio, las libertades, el medio ambiente, la seguridad, la educación, la sanidad, la buena pensión y la autonomía personal. Ese es el concepto de felicidad para, en Alemania, el señor Bismarck desde 1815. Analogía de la felicidad en la Carta Política vigente. No la van a encontrar ustedes en la Carta Política vigente, pero la parte filosófica de la Carta vigente es todo un compendio de felicidad. Norte de la felicidad, título primero, título segundo, ahí está explicadito más o menos para cada uno de ellos, para llegar hasta el artículo 45, en donde se plantea lo siguiente: el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Y después el artículo 13, es obligación del Estado y la sociedad el bienestar de toda disminución psíquica o física que haya en el individuo. Ahí tiene una función la biblioteca. Hay un concepto de un psiquiatra, de pronto lo han visto mucho por Televida, ¿no? El concejal Ramón Acevedo, que es psiquiatra. El profesor Ramón Acevedo es psiquiatra, obvio, médico, y en este momento está para terminar derecho, y plantea lo siguiente, no sé si lo va a escribir: el 80% de los niños y juventud en Colombia son infelices porque son no deseados. Una población no deseada. De manera que ese vacío de una población no deseada, esos niños y jóvenes en falta, ¿cómo se les llena espiritualmente para que entren por los senderos de la felicidad? La cultura. Entonces, eso que en el barrio tenemos el censo de que hay tantas niñas embarazadas y ese criterio tan feudal, ¿no? Niños, hijos naturales, que todavía lo manejan. Entonces hay que tener en cuenta es que esa criatura no puede tener el criterio psíquico de que no es deseado, porque siempre estará en falta, y como siempre estará en falta, será cautivo del sufrimiento, y todo cautivo del sufrimiento será un súbdito de las estructuras de poder. Entonces eso afecta a la emancipación. Bueno, la felicidad como categoría política. La felicidad como categoría política, ¿en qué consiste en este momento? ¿Qué es la felicidad como categoría política? Aplicar la Constitución. Aplicar la Carta Política. Porque la Carta Política es universo. Ustedes han oído, es la carta de navegación. Y como carta de navegación, la Carta Política les va a solucionar a ustedes el problema financiero. Y dos otras píldoras de crítica, ¿no? y análisis. Escuché ayer los esfuerzos de ustedes para que por intermedio de la ley, cómo les da una ayudita el Estado de unos millones de pesos. Ese es un concepto derogado. Ese es un concepto del Estado de Derecho de la Carta derogada. Hoy el Estado no tiene que darles ninguna financiación. Hoy la biblioteca tiene el derecho natural al reconocimiento de que es un derecho fundamental, y el Estado es Estado porque tiene que atender, reconocer, no dar, reconocer el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la ciencia, el derecho al arte, el derecho a la recreación, como lo dice el artículo 94, porque son derechos inherentes a la persona humana. Y si son derechos inherentes a la persona humana, no se negocian, no se piden, se exigen. ¿Y cómo se exigen? Con el debido proceso constitucional. ¿Cuál es el debido proceso constitucional? La biblioteca de Manrique tiene estas deficiencias, señor Estado. Hay tantos niños sin escuela, tantos niños sin bachillerato, la escuela necesita esta sala de cine, la escuela necesita esta posibilidad de un teatro artístico, esto cuesta 5.000 millones de pesos.
Obvio que estos consejos, ojalá me equivoque, el concejal le va a decir que no, porque en el consejo no hay políticos, hay burocracia electoral comprometida con el capital financiero, entonces va a decir que no. Pero si usted quiere la felicidad plena, tiene que saber que el Estado no es el consejo, que el Estado no es el alcalde, que el Estado es la rama judicial, que el Estado es la procuraduría, que el Estado es la acción popular, que el Estado es la iniciativa legislativa. Entonces ese proyecto que rechazó el consejo se va al juez administrativo. Señor juez administrativo, en acción popular, el mundo bibliotecario del barrio Manrique, del barrio Niquía, de abajo de Villavicencio, de abajo en Amalfi, de arriba en Riohacha, le plantea que las exigencias son esas. Eso es demostrable estadísticamente, hay que llevar la prueba, porque por eso se llama el debido proceso constitucional. Es la prueba, no la necesidad que yo me inventé. Es la necesidad real que yo voy a demostrar. Y el juez administrativo tiene que decirle sí a la acción popular. Señores del Consejo, tienen tantos meses para que entren en la partida de presupuesto a colocar las necesidades reales que acaba de plantear la biblioteca. Ese es el ejercicio del poder constituyente primario. Esa es la felicidad como criterio político. ¿Cuál es el escenario? La sociedad civil. Único e irreemplazable la sociedad civil. Ese escenario surge desde 1870 con Guillermo Federico Hegel. Hegel es el primer filósofo y político que entra a diferenciar sociedad civil y Estado. Y entonces, ¿cuál es el papel de la sociedad civil? La emperatriz nómade, es decir, el poder andando. ¿Y qué quiere decir Estado social de derecho? Usted puede evitar decir Estado social de derecho para que no se complique. ¿Cuál es el sinónimo del Estado social de derecho? La sociedad civil de derecho. ¿Quién es la que ejerce el verdadero poder? La sociedad civil. ¿Cuál poder ejerce la sociedad civil? La sociedad civil es la que ejerce poder político. ¿Y por intermedio de quién? Del poder público. Entonces llevamos tres categorías de poder. Poder político y poder público es de la Carta. Claramente. Que es que nos dijeron un profesor de la Nacional que hay que ejercer poder político. Qué miedo meternos como bibliotecarios en ser político. ¿Miedo o es una obligación? Entonces, si vamos a leer la Constitución, el artículo 41 dice que hay que enseñarla en toda clase de instituciones públicas y privadas, pues lo que nos entiende la Constitución es que tenemos que enseñar a hacer política minuto a minuto, centímetro a centímetro, paso a paso. Y lo manda el artículo 40, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Esa es una orden de ejercer poder político. ¿Por intermedio de quién? Del poder público. ¿Cuál es el escenario de la sociedad civil? ¿Qué ejerce? Soberanía popular, poder constituyente primario. Entonces son tres categorías de poder. Poder político. La biblioteca tiene que ser el estandarte, el paradigma, el norte, el timonel para la educación, para el ejercicio del poder político. ¿Cuándo hay poder político? Hay poder político. ¿Quién nutre el poder político? La filosofía política. Y recuerden la inquietud de Hegel y demás. Los filósofos no hemos hecho nada más que interpretar el mundo. Lo que se trata es de transformarlo. En el siglo XIX, los ilustrados, entre ellos Hegel, Kant, los grandes ilustrados que hacen en el siglo XIX, decirle al poder que ellos entraron como filósofos. Cuando los filósofos entran al poder, para darle el norte al poder, aparece el poder político. ¿Qué es el poder político? Ejercer el poder respetando unos valores, unos principios, unos derechos y una garantía. Ese es poder político. ¿Quién lo materializa al ciudadano? El poder público. ¿Cuál es el poder público? El poder público es la separación de poderes. La competencia restrictiva. Cada uno de los poderes tiene una competencia, ¿no? ¿Qué poderes hay hoy en la humanidad? Montesquieu planteó tres. Ejecutivo, legislativo y judicial. El libertador Simón Bolívar planteó 5. Además de ejecutivo, legislativo y judicial, tiene que haber un poder electoral y tiene que haber un poder moral. ¿Cuál es el poder moral? El poder que le lleva al pueblo educación. Por eso Bolívar no convocó elecciones. Dijo Bolívar, no convoca elecciones. A un pueblo ignorante no se le convoca elecciones. A un pueblo ignorante se le dan dos polos, luces y moral. Esa es la función de la biblioteca hoy. Dos polos, luces y moral. Enseñar al poder político. Ya la estructura del poder público ya aparecía, por ejemplo, el sistema electoral diciendo cómo se conforma ese poder público. ¿Qué pasa cuando se ejerce poder y no se respeta el poder político y el poder público?
se ejerce poder críptico. ¿Cuál es el poder críptico? Pues el de la cripta. ¿Cuál es el poder de la cripta? Clandestino, oscuro, nefasto, tanático, violencia, corrupción y guerra. ¿Qué es la guerra? Poder críptico. ¿Qué es la violencia? Poder críptico. ¿Qué es la corrupción? Poder críptico. ¿Qué es el pueblo colombiano? El pueblo colombiano es poder críptico. Y ustedes van a decir, ¿y cómo lo prueba? Bueno, siempre lean al procurador y al contralor. 10 billones de pesos anuales se van en corrupción. Cuando ustedes, señores bibliotecarios, desisten, abdican de la calidad de poder constituyente primario y no exigen los derechos inherentes, ustedes están ejerciendo poder crítico, porque le están diciendo a la corrupción, continúe usted llevándose esos millones que nosotros no necesitamos, sino 1.000 billoncitos de pesos para 100 libritos o para un mejor salario. Poder crítico. Porque está dejando la ineficacia de la carta de lado. Ustedes tienen que ejercer es poder político. El poder crítico es el del analfabeto, es el del violento, es el de la guerra, es el de la corrupción. La biblioteca tiene que ser la gestora de poder político y de poder público. Que el niño sepa cómo está conformada la estructura del Estado. Pero a mí se me ocurría, desde mucho tiempo lo planteé, esa estantería la vamos a hacer por autores o la vamos a hacer por años. Yo creo que la estantería es por tema. Esta es la temática del ejercicio del poder, esta es la temática de la concepción filosófica, esta es la temática de la literatura, porque la literatura es el compendio de todo el saber de la humanidad. No sé si tienen ya un libro, el último, La Paideia, sobre el último libro que salió de un alemán, La Paideia. ¿Por qué Grecia es Grecia como potencia? Porque para Grecia la única posibilidad de desarrollo es la cultura y el único motor de cultura es la literatura, es irreemplazable. De ahí Borges, con el libro. Entonces la discusión de que el internet acabó con el libro, pues hagamos el símil. Supongamos que la humanidad no conocía el internet hasta el 70 y va apareciendo, aparece el libro, entonces vamos a llorar porque desapareciera el internet, ¿no? Y ahí son dos instrumentos para el desarrollo de la cultura. Y el libro no es para aprender más. Creer yo que voy a tener que de 100.000 libros más a 120.000, eso es una ingenuidad. No sé cuánta es la estadística de libros publicados hasta 1950. Creo que eran 50 millones de libros, ¿no? Hasta 1950. Y si usted lee permanentemente un libro hasta los 100 años, ¿cuántos libros puede leer? 3.000. Entonces, como que aprendió más. De 50 millones publicados, se lee 3.000 hasta los 100 años. No hay que impulsar la lectura para aprender más. Hay que impulsar la lectura para la libertad de pensamiento, para el libre desarrollo de la personalidad. Recuerden a Stanislao, ¿no? ¿Cómo se lee? Se lee bajo 3 metáforas de Nietzsche: camello, león y niño. Camello, vamos a leer como trabajo, me apropio del león, me voy a revelar frente a lo que leo. ¿Esto es cierto o no? Niño, voy a investigar sobre la duda. Ahí es donde viene entonces la biblioteca como función política, como función pública. Lo otro jurídicamente es, ahí está citado para que no se preocupen si van a tomar nota, la posición de la ONU. La ONU proclama la felicidad como un objetivo jurídico. Ahí está citada la resolución. Veamos acá ya la felicidad desde el punto de vista, una mirada femenina a la felicidad. Más o menos, aquí es muy cortito, si textualmente voy a acudir a varios para no distorsionar el mensaje acá de lo femenino. Nuestra estructura física, biológica, mental e intelectual está determinada por lo que podemos y lo que no podemos hacer. Casi que estamos programados, inducidos por los condicionamientos culturales dentro de los cuales crecemos. Entonces aquí frente a la felicidad hay que distinguir dos asuntos importantes que ya empiezan a leerse, ¿no? Con este desarrollo de la informática. Distinguir entre el hardware y el software, ¿no? El hardware es mi cuerpo, el software es el entorno que le podemos dar a todos esos instrumentos para que se desarrolle el ordenador. Entonces lo que tiene que procurar la biblioteca es ese conocimiento del cuerpo. Entonces ahí viene la anatomía,
la biología, el ecosistema, pero también lo que más daño hace el software de hoy. Y el software de hoy está totalmente convertido en unos aparatos de persuasión. Y por tal motivo la biblioteca tiene que tener resistencia a ese proceso de tecnificación, de robotización de la mente humana. ¿Por qué? Porque lo que reina hoy es el patriarcado, en la relación conyugal, en la relación mercantil, en la relación educativa, el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? El concepto de propiedad privada. ¿Y por qué hay que resistirnos al concepto de propiedad privada en ese sentido patriarcal? Porque está prohibido por la Carta del artículo 58. El artículo 58 se aprobó esta fórmula. La propiedad es función social y como tal le es inmanente una función ecológica. Esa es una norma que tuvo que defender en la constituyente el doctor Misael Pastrana Borrero. Y lo cito textualmente porque una persona muy comprometida con el restablecimiento, partido conservador, con la iglesia, y tiene que salir a defender una norma que limite el capitalismo salvaje. El doctor Misael Pastrana Borrero. La propiedad es función social y como tal le es inmanente una función ecológica. Entonces ahí se deduce también que la biblioteca tiene una función de formación en lo público, no en lo privado. Lo privado es un concepto patriarcal que incide inclusive en el amor. Y ya para terminar, entonces sí viene cuál es el punto de vista de Borges sobre la felicidad. Entonces dice Borges, la felicidad que da el amor es tan grande que más vale ser desdichado muchas veces para ser feliz algunas. Es también una cuestión de estadística. Yo creo, dice el intelectual, que vale la pena ser desdichado muchas veces para ser felices un minuto. Yo creo que todos nosotros hemos sido muy felices con el amor alguna vez y también creo que todos hemos sido muy desdichados muchas veces. El amor le ofrece a uno esa incertidumbre, esa inseguridad, de hecho, de poder pasar de una felicidad absoluta a la desdicha, pero también de poder pasar de la desdicha a la brusca, a la inesperada felicidad. Pienso que es una experiencia y uno debe rehusar experiencias. Pienso que es una experiencia y uno no puede rehusar experiencias. Uno puede fingir muchas veces, incluso la inteligencia. Lo que no puede fingir es la felicidad. Borges frente a la felicidad. Borges, vamos a ver, en Borges, un libro tiene que ser una forma de felicidad. Y dice Borges así, y este sí yo creo que debemos de leerlo con mucho cuidado porque esto es una vitamina para la felicidad. Habla Borges, comillas, dice así. Emerson dice que una biblioteca es una especie de gabinete mágico. En ese gabinete están encantados los mejores espíritus de la humanidad, pero esperan nuestra palabra para salir de su mudez. Tenemos que abrir el libro, entonces ellos despiertan. Podemos contar con la compañía de los mejores hombres que la humanidad ha producido, pero no los buscamos y preferimos leer comentarios, críticas y nos vamos a lo que ellos dicen. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante varios años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Siempre le he dicho a mis estudiantes que tengan poca bibliografía, que no lean críticas, que lean directamente los libros. Entenderán poco, quizá, pero siempre gozarán y estarán oyendo la voz de alguien. Yo diría que lo más importante de un autor es su entonación. Lo más importante de un libro es la voz del autor, esa voz que llega a nosotros. Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras y creo que una forma de felicidad es la lectura. Otra forma de felicidad menor es la creación poética, o lo que llamábamos creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos leído. Emerson coincide con Montaigne en el hecho de que debemos leer únicamente lo que nos agrada, que un libro tiene que ser una forma de felicidad. Le debemos tanto a las letras. Yo he tratado más de releer que de leer. Creo que releer es más importante que leer, salvo que para releer se necesita haber leído. Yo tengo ese culto por el libro. Puedo decirlo de un modo que puede parecer patético y no quiero que sea patético. Quiero que sea como una confidencia que le realizo a cada uno de ustedes. No a todos, pero sí a cada uno, porque todo es una abstracción y cada uno es verdadero. Yo digo jugando a no ser ciego. Oigan a esto, ejemplo de Borges, ¿no? Yo sigo jugando a no ser ciego.
Yo sigo comprando libros, yo sigo llenando mi casa de libros. Los otros días me regalaron una edición del año de 1966 de la enciclopedia de Brockhaus. Yo sentí la presencia de ese libro en mi casa. La sentí como una suerte de felicidad. Ahí estaban los 20 y tantos tomos con una letra gótica que no puedo leer, con los mapas y grabados que no puedo ver. Y sin embargo, el libro estaba ahí. Yo sentía como una gravitación amistosa del libro. Pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres. Se habla de la desaparición del libro. Yo creo que es imposible. Se dirá qué diferencia puede haber entre un libro y un periódico o un disco. La diferencia es que un periódico se lee para el olvido, un disco se oye a sí mismo para el olvido. Es algo mecánico y por lo tanto frívolo. Un libro se lee para la memoria. Y el otro escrito de Borges, no vamos a tener de leerlo porque está ahí muy explicadito, es ese artículo sobre la muralla y los libros. Entonces trae Borges ahí la siguiente comparación que sí nos sirve en torno a la biblioteca frente al poder. Y es el emperador fundador de esta, inclusive el que le dio el nombre a China, ¿no? El emperador Qin Huang Ti, le dio el nombre al nombre de China, ¿no? Entonces plantea ahí cómo él llegó a crear la muralla para evitar que otra cultura llegara. Ojo con eso. Pero al interior de la muralla lo que quedaba de China, quemar todos los libros, porque ya eran vicios del pasado. Entonces ahí es el papel del libro, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser en ese sentido? Entonces él creía que el nuevo libro iba a consultar una China totalmente autónoma, que la muralla le iba a permitir ser autónoma porque entraba a impedir la llegada de otras culturas, de otra generación, de otros saberes. Y termino con algo muy oportuno, ¿no? El bibliotecólogo Santiago Velázquez Yepes, ahora el 27 de julio, pronunció este discurso en su grado. Dice así: me di cuenta que era un bibliotecólogo el día que empecé a ordenar mi ropa por colores, por tipo de prenda y otra serie de atributos. Hasta mi armario fue poseído por un complejo sistema de clasificación. Seguramente ustedes, colegas, tendrán el armario igual que el mío. Y seguro que ustedes, familiares de mis colegas, habrán sufrido las consecuencias de desorden el armario de ellos. Claro, es probable que haya excepciones. Lo que quiero señalar es que tanto la bibliotecología como la archivística nos incorporan algo así como un modo de pensar, un modo que constituye estructuras y hace relaciones para organizar todo, tipo de entre abstractos y tangibles, de modo que nos hacen más cercanos, más manejables, más amigables. Me atrevo a decir que ese es el tesoro que nos queda de nuestra formación. Sin embargo, me gustaría advertir que tanto la bibliotecología como la archivística, como cualquier otra disciplina nacida en el seno de la ciencia moderna, pueden convertirse en cómplices inconscientes de los que, según Buenaventura de Sousa Santos, son los principales males de la sociedad contemporánea: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. En otras palabras, pueden, al igual que todas las disciplinas, estar al servicio de la concentración de la riqueza en unos pocos, el dominio de unas naciones sobre otras y la perpetuación de una manera particular de ser, de la manera patriarcal. Entre otras cosas, tanto la bibliotecología como la archivística pueden ser perros fieles al servicio del copyright, endiosadoras abnegadas del canon del pensamiento occidental, silenciadoras de la lucha en la que se encuentran los movimientos feministas y el LGTBI para abrir las maneras de ser, subordinadas de la administración empresarial, obstáculos para la circulación de los saberes locales y muchas otras cosas igual de graves. Si no queremos seguir viviendo en una sociedad en donde sea tan difícil el florecimiento de la vida, es nuestro deber, como nuevos profesionales, salir a reinventar nuestras disciplinas para que se conviertan en instrumentos, no al servicio del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, sino al servicio de la justicia, la libertad y la cooperación. Esa es la finalidad política y pública de la biblioteca. Entonces queda abierta la conversación y el tiempo que ustedes dispongan para eso. Tenemos 10 minutos para elaborar nuestras preguntas al ponente.
Pero me parece, para ganar tiempo, mejor respuesta oralmente, porque me sale escrito. Buenos días. Agradecer este espacio de reflexión. Yo tendría, doctor, dos preguntas. Al plantear usted la biblioteca como discurso, herramienta, estrategia política, ¿cuál sería el papel de la academia en la formación de bibliotecarios como sujetos políticos? Porque si nos fijamos realmente en las bibliotecas, nos encontramos de pronto con sujetos apolíticos, indiferentes políticos o desesperanzados políticos, y estaríamos apuntando a que sean sujetos políticos para promover niños, jóvenes, familias políticas. Entonces, me agradaría pues mirar el papel de la formación desde la academia, desde la universidad. Y lo otro apuntaría hasta qué punto las bibliotecas están dispuestas a cambiar sus estructuras y dinámicas, desde sus actores, desde las organizaciones de los espacios, desde sus estrategias de intervención cultural como estrategia política. Y cuando hablo de los actores, no solamente me estoy refiriendo a los bibliotecarios, a los promotores de lectura y a la gente que allí acude, o a la gente que allí se congrega, sino también a las grandes directivas que cada vez quitan más recursos, precisamente porque hay un desconocimiento de la biblioteca como herramienta y estrategia política. Muchas gracias. Bien. Frente al pensum. El pensum de todos los programas académicos ya hizo crisis. Para ser más consistente en lo que he expuesto, voy a traer un recuerdo histórico de la crisis del programa de ciencia política de la Nacional. Los programas de ciencia política están en crisis en todo el mundo. El último congreso fue hace 3 años en la Universidad de Artín y Bolivariana. En ese congreso no pudo asistir el politólogo norteamericano y se comunicó por la conferencia de red directamente, que también fue muy eficiente. Un hombre por ahí de 80 años. ¿Y cómo explicó la crisis este politólogo? Del programa académico de ciencia política. Y ya se puede, sin ningún motivo, pues, sin ninguna resquemor, trasladarlo al crisis de medicina, el pensum de medicina, de ingeniería, de derecho y también de bibliotecología. Y él lo planteaba así: ¿por qué está en crisis el programa, el currículum de ciencia política? Está en crisis porque las materias de ciencia política no consultan las necesidades de la comunidad. Entonces, por tal motivo, tenemos un estudiantado que el único estímulo es presentar un examen para ir por un diploma, pero sabe el estudiante que está sentado ahí con ese criterio consumista, pero que no se le está aportando absolutamente nada para él vincularse a la comunidad. Los pensums de bibliotecología no escapan de este análisis. Por tal motivo, una comunidad de bibliotecólogos que en cierta medida se beneficiaron ustedes de una universidad un poco más sensible a la que hay ahora, es entrar a proponer pensum. Yo les pregunto, ¿en el pensum de ustedes había epistemología? ¿Y hay epistemología? ¿Antropología? ¿Derecho constitucional? ¿Hermenéutica constitucional? Para que el politólogo tenga consecuencias con su papel histórico. Entonces, frente a tu pregunta, no es solamente el pensum de la disciplina de ustedes, es el pensum del sistema educativo mundial. Mundial. Porque hoy el mundo no está dirigido por un partido político. Hoy el mundo no está dirigido por un movimiento, ni por un líder, ni por una iglesia. Hoy, en la dirección del mundo está el mercado, y el mercado está imponiendo las asignaturas. Bibliotecólogo para el consumo, no para la producción del intelectual. Para que no toquemos el problema médico, ¿no? No van a decir que estoy hablando más de los médicos, ¿no? Tenemos mucha vinculación con los médicos. Y les hemos dicho en congresos de esto: médico, ¿usted qué es? Así, abiertamente. Usted es un vendedor de fármaco. Usted ya no es médico. Tiene que aceptarlo. Son vendedores de fármaco. No tienen ningún vínculo con la salud. Deben mirar que eso tan visible como una forma aberrante, flagrante, se viola en perjuicio del desarrollo de la humanidad. Entonces la bibliotecología, en donde ese sentimiento humano es más difícil deducirlo por toda la complejidad que tiene,
todas las disciplinas que abarca, sí que abusan de él en los pensos. Y ya es agentes del capital del mercado internacional dirigiendo las facultades. Cuando vean ustedes un concejal, cuando vean un tipo de relación comunal, del ALJAL, en esas estructuras, no vayan a aplaudirlo porque es muy inteligente. Pregúntese, ¿quién le está pagando para llegar allá? Porque han definido financiar desde la entidad territorial menor, ¿quién le hace propaganda al mercado? No es la libre autonomía de la persona. Y lo otro, el cambio. Pues yo creo que sí podemos dar muestras de cambio, ¿no? Sí se puede. La epopeya de la Revolución Francesa se pudo. La caída del Imperio Romano se pudo. La caída del Imperio Comunista, 3 países. La caída del Imperio Fascista se pudo. Y yo creo que con FENACO, pues lo que he leído por la prensa, de hecho se pudo. La comunidad en San Javier, la comunidad en Castilla, la comunidad. Sí se puede. ¿Quién? No ustedes solos. Porque si son ustedes solos van a tener una actitud patriarcal de Mesías. Es la comunidad en la cual ustedes se han asentado la que va a entrar a propiciar el cambio que reclama la comunidad para que la comunidad ella misma emancipada tenga la iniciativa de presentar su propio plan de desarrollo económico y social. ¿Quién lo está diciendo un profesor? No, artículo 339 de la Carta. En el artículo 339 de la Carta y 340 de la Carta, si lo leen con cuidado, ustedes tienen la obligación de presentar los planes de desarrollo económico y social, y en esos ítems del plan económico y desarrollo social, cuáles son las necesidades probadas de la biblioteca, de ese barrio, de esa vereda, de esa comunidad, de ese municipio. Cambio si se puede. Toda la felicidad es un criterio optimista y político. La máxima aspiración en política, y por tal motivo van a leerlo ahí, varias constituciones la tienen como objetivo, la palabra felicidad. ¿Qué más? Sí, bueno, anteriormente decíamos que el que tiene la información tiene el poder, y hoy día pues todos en el bolsillo tenemos un dispositivo que nos da acceso a un mundo de información. Entonces tal vez habría que replantear ese concepto y decir que el que filtra la información tiene el poder. Usted lo decía en su conferencia, decía que las bibliotecas tendríamos que enseñar a descubrir dónde está el saber, ¿sí? Se habla mucho de la posverdad y de esa manera de manipulación de la información a través de los medios masivos, a través de las estructuras y demás. ¿Cómo la biblioteca puede ayudar a que, desde lo epistemológico, no tanto desde lo práctico, a que el usuario, el que va a nuestras bibliotecas, pueda apropiarse de esa información y tener el poder como verdaderamente dice la máxima? A ver, un ejemplo concreto en el barrio Moravia, sin estas redes, ¿no? En el barrio Moravia, la Junta de Acción Comunal decidió vender ese barrio, ya hoy es algo muy distinto, pero cuando eran esas casuchas y esos cubículos por allá, esas callecitas tan estrechas, la Junta de Acción Comunal decidió defender históricamente su barrio. Pero descubrieron una habitante vendiendo droga. Y llegó la fuerza pública a llevársela y toda la comunidad salió a evitar que la detuvieran. Y el líder de la acción comunal llegó a una negociación con el comandante que llevaba el operativo. Le dijo, hagamos lo siguiente. Vamos a tramitar un préstamo o un asfalto, ¿no? Adoquines para el barrio Moravia. Vamos a arreglar las calles con adoquines. Y a esta señora le vamos a garantizar ya trabajito ahí en esa empresa. Dicho y hecho. No se la llevaron y se hizo esa mejora en Moravia. Te explico eso porque en la comunidad ese sentimiento los fue uniendo en solidaridad y justicia, un nuevo criterio de justicia, ¿no? Y la señora entró a trabajar. Ejemplos de eso, te lo comento, era boca a boca. Te estaba hablando de 1985, cuando el consultorio jurídico fue al barrio Moravia que le permitieron una sede. Pero muchachos fueron a hacer su ejercicio allá y se encontraron con esa experiencia. La traigo por lo siguiente. Hoy esas experiencias hay que mandarlas por la red.
No nos preocupemos por la red. Es un problema de estilo. Y ahí está. Hasta le podríamos agradecer que nos lo dieron, no ellos. ¿Qué es la red? La red es el fruto de la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético. Y son bienes públicos, artículo 81 de la Carta. Bienes públicos. Esa red es nuestra. Por nuestra indiferencia, por no trabajar al tiempo, creemos que es de Bill Gates, ¿no? O que es de estos aparatos. Esa red es nuestra, es pública. Entonces te pongo un ejemplo de esos. Eso hay que reproducirlo inmediatamente por toda la red. Quien pueda, minuto a minuto. Ahí es donde estamos haciéndole resistencia al mercado. Y resistirnos al mercado es en lo más mínimo del territorio, porque el mercado ha decidido superar la crisis económica que ellos venían a venir con el extractivismo contra nuestros recursos naturales. Entonces hay que difundir por ese aparatico que tú dices, qué es sembrar un árbol, qué es conservar un jardín, qué papel juega lo rural al interior de la comunidad. Creo que es una herramienta muy favorable a nosotros pedagógicamente desde el punto de vista de la nueva universidad. ¿Universidad en qué sentido? El universo de la cultura, ¿vale? La biblioteca, no el aparato ideológico del Estado. Se puede darle contenido a esa nueva red, y hay que darse. Muchas gracias. Las conferencias que incomodan son las que definitivamente lo mueven a uno. Y esta me tiene gratamente incómodo. Empiezo a escucharlo hablar sobre el papel que deben jugar las bibliotecas y cómo se han configurado en este momento actual en unas bibliotecas quizás un poco pasivas, y a partir de ahí empiezo a mirar las bibliotecas de los sectores donde estamos ubicados, y creo que con mucha gratitud y mucha alegría estoy un poco en desacuerdo con el modelo que se ha expresado un poco acá. Las bibliotecas, voy a hablar del caso específico de Caldas, un poco el de Antioquia, que son como los que he vivido. En Caldas, la mayoría de las bibliotecas son manejadas por bibliotecarios, por personas empíricas, gracias a Dios, con muy buena voluntad para dejarse guiar por esa curiosidad literaria que ha logrado contagiar a las comunidades. Esa misma curiosidad que tiene un niño para empezar a investigar, para estar preguntando todos los días por qué, y hallar respuestas, pues es la que uno ve en muchas bibliotecas manejadas por personas empíricas. Y acudo un poco a una frase de Paulo Freire donde dice: sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Y gracias a Dios las bibliotecas se han sabido mantener al margen de esos modelos educativos, y hablo de las bibliotecas públicas, donde cada día desde la creatividad empiezan a desarrollar estrategias de fomento a la lectura continuamente basadas en las necesidades de esas personas que están allí, de esas personas que empiezan a solicitar, y uno bastaría ver uno, por ejemplo, el biblioburro llegando hacia las comunidades más apartadas, los bibliojeeps en el eje cafetero, etcétera, irse uno a escuchar experiencias tan gratas como las que encuentro en Marsella, por ejemplo, donde se está trabajando con esas comunidades desplazadas, y quienes lo están haciendo son bibliotecarios, en muchos casos empíricos, pero 100% motivados a que el trabajo que hay que hacer es un trabajo orientado desde el sentimiento. Y esas son las bibliotecas de la felicidad, porque yo me hice primero lector, después bibliotecario. Ese lector me hice a partir como del castigo. Recuerdo que en la escuela la profesora cada rato me castigaba por ser indisciplinado, y donde me enviaban castigado era la biblioteca. Y allá, por suerte, encontré una buena bibliotecaria que me empezó a leer a Julio Verne y me puso a viajar ahí. Ya me hacía castigar por gusto, porque quería irme para la biblioteca. De algún modo, la biblioteca me sacó
un poquito de ese aparato educativo alienante en el que nos vemos inmersos todos los días. En ese orden de ideas, valoro mucho el ejemplo que usted pone del tanguero y el tangófilo, y ambos tienen un valor inimaginable. Esos bibliotecarios en esas comunidades, sin esos procesos de formación académicos, sin haber pasado por las aulas de una universidad, resultan ser más mágicos que el bibliotecólogo que fue alienado en una institución académica. Pero también esos bibliotecólogos han sabido revelarse y hoy están poniendo su grano de arena para que esas bibliotecas sean bibliotecas de verdadera lucha. Recuerdo mucho un libro que se llama La calle es libre, de Ediciones Ecaré, que narra la historia de una comunidad en Caracas donde están luchando por tener una cancha. Y toda esa lucha se gesta desde la biblioteca. Y es una lucha política, porque desde ahí es donde están dándole las herramientas a la comunidad para defender sus derechos. Y con gratitud ve uno hoy en día en Colombia muchas bibliotecas luchando por eso, muchas bibliotecas poniendo su grano de arena para que haya construcción política. Algunos de mis mentores académicos, y bueno, aquí hay varios de ellos, recuerdo que me decían en la academia, la escuela después de enseñar a leer es incapaz de lograr que al niño le guste leer. Pues bien, la biblioteca es la que está logrando que al niño le guste leer. Ellos van allá por gusto. Y en la medida que lo hacen, logran ser más felices. Entonces, toda esta intervención me parece supremamente importante como un llamado a la reflexión, pero también para que tengamos en cuenta que no se ha perdido la esperanza en ningún momento, que hay un camino recorrido, que esto sí está cambiando, que se están gestando grandes cambios a partir de muy pequeñas cosas. Y eso está sucediendo en cada una de las bibliotecas donde cada uno de ustedes está presente. Muchas gracias. Pero yo creo que estamos en acuerdo. Después tuvo malentendido por la ligereza que les puse, pero un ejemplo de lo que tú dices es el mismo Borges, ¿no? Borges era bibliotecario, no bibliotecólogo. Y lo otro es un ejemplo ya con el caso de un profesor de matemáticas en Antioquia que el año pasado fue, a nombre de él se creó una medalla en nombre de él para los matemáticos. En el discurso de este profesor aceptando, porque él aceptaba que esa medalla llevara su nombre, primer premio fue a 2 niños, un niño de Urabá y otro niño de Guayabal. Digo niños 19 o 20 añitos. Entonces este profesor de matemáticas en el discurso dijo lo siguiente: es que desde nuestra casa impedimos el desarrollo del niño, desde la familia, y puso el siguiente ejemplo, que yo no me he dado cuenta de él. Entonces nos invitan, ve, fulanita de tal, mi primita, mi tía, compró casa o compró apartamento, que fuéramos a conocerlo. Entonces entramos y esta es la cocina y se queda explicando la cocina. Esta es la alcoba y esta es la alcoba del matrimonio. Esta es la sala de música, esta es la alcoba de visitantes, y siguen caminando, y caminando dice, allá en ese rinconcito vamos a poner la biblioteca. Entonces plantea él que la biblioteca es el centro de la casa. Y te insisto, no por de matemáticas. Entonces estamos infundiendo ese sentimiento, que la biblioteca sea el centro de la casa. Que cuando lleguemos la misma casa sea la inducción a la lectura. Vamos a tener la potencialidad simplemente en unos metros cuadrados del barrio muy bien situados, de ahí vamos a estimular la lectura. Yo creo que la casa hay que convertir en una biblioteca hoy, cuando el sistema educativo ya está totalmente hipotecado a otros intereses, ¿no? El lector para el consumo, no para la producción. Bueno, ¿qué más? Desde lo que han formulado los compañeros de acá del evento, a mí me gustaría que usted pudiera profundizar un poco cómo se puede conjugar el objeto de las bibliotecas, que es la literatura, con las otras artes. Porque me llamaba la atención ayer que de pronto se enunciaba que a veces atrae más, incluso hablando con Ivonne, mi compañera de Cali, que dice
que de pronto en Cali se mueve más la cultura del baile, ¿sí? Y se convoca más y se congrega más la gente alrededor de la danza del baile que la misma literatura. A propósito de un programa que lanzamos, que se llama Leo, Comprendo y Aprendo, donde la comunidad no ha respondido como de manera suficiente. Entonces, como si la danza estuviera separada de la literatura, como si las artes plásticas estuvieran separadas de la literatura. ¿Cómo promover una mirada interdisciplinar, intercultural e intersectorial a propósito pues, de esto de la atención integral a la primera infancia, donde debemos responder a los derechos de niños y niñas? Ahí voy a retomar un esquema muy, infortunadamente pues, muy manejado en el mundo académico, infortunadamente muy cerrado. Vamos a decir que tu pregunta acabaría, te serviría la estructura de Hegel. Para Hegel, la vida es toda una unidad dialéctica en la relación tesis, antítesis y síntesis. El primer momento de la tesis para Hegel es el del espíritu subjetivo. ¿Qué entiende Hegel por el espíritu subjetivo? Mi vínculo como sujeto con la naturaleza, con los fenómenos y con mi psiquis. Espíritu subjetivo, mi yo. Y mi yo está reforzado por mi vínculo con la naturaleza, que es la que me enriquece el saber. Primero no fue la universidad y después el hombre. No, el hombre fue desarrollando toda esa cultura en su vínculo con la naturaleza. La universidad fue la naturaleza. Y por eso una de las frases del Papa recientemente es muy importante, ¿no? No es tan importante creer en Dios, porque ya hay muchas visiones sobre el Dios. Para unos, Dios es la naturaleza. Y eso es aceptable, porque es mejor así para ser bueno y no invocar a Dios para la maldad como se hace. Eso viene desde Hegel como teólogo, que también era Hegel. El segundo espíritu de Hegel como antítesis es el espíritu objetivo, y es la moral, el derecho y la ética. Y el tercer espíritu, a ver si respondo a tu pregunta, es el espíritu absoluto, apoyándome pues en Hegel. Y el espíritu absoluto es el arte, la religión y la filosofía. Pero ojo, para Hegel la religión no era un acto de fe, de abdicación de la mente del hombre. Para Hegel la religión es mi razón que entra en compañía con tu razón. Las dos razones se religan. Yo soy religioso en términos filosóficos cuando estoy ligado con el otro, la frase del Papa. Me religo con el otro. Me ligo, y cuando me religo soy religioso. No el acto de fe, no el desprendimiento a un tercero que me puede mandar al purgatorio, al infierno o al cielo, que ya la Iglesia ha dicho no existe, son simbologías. Entonces esa religión, ese arte y esa filosofía son el espíritu absoluto. De manera que cuando te remito a esta estructura te estoy diciendo que la biblioteca tiene que ser el desarrollo del espíritu absoluto. Y si va a ser el desarrollo del espíritu absoluto, no puede olvidar la antropología, la ecología, la moral, el derecho, la filosofía, la ética, la sociedad civil, el contractualismo. Obvio que las artes, porque es que la capacidad receptora del niño es una potencialidad que no, es un misterio. Pero mirar en que ese niño él va a saber escoger y no eludir el reggaetón ni eludir el baile. Si la montaña no viene a mí, yo voy a ella. Si en reggaetón yo puedo llevarle a un niño un elemento de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci o de Gao, ahí le podemos llevar al niño. Te voy a dar un ejemplo un poco muy radical. Mira, se critica la Biblia, merece todas las críticas a la Biblia. Y el sicariato se nutre de la Biblia. Ustedes recuerdan el libro de Alonso Salazar, No nacimos para semilla. Alonso es más rica la investigación que hizo que lo que trae en el libro. Entonces, en una de las entrevistas es a la casa del sicario. Era un nico, era un templo, era una catedral, la casa del sicario. Y en la entrevista le pregunta a Alonso, ¿usted madruga a leer la Biblia? Sí, yo madrugo a leer la Biblia, pero vive de sicariato. Sí, pero ¿cómo que leer la Biblia y el único dueño de la vida es Dios? Entonces, ¿por qué matas? Entonces dice, porque la gente no lee la Biblia toda.
Y más adelantico Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Como no dice cómo, pues nosotros sabremos cómo va a ayudar. Sí, ese es ejemplo. Pero el otro es el siguiente. El sicariato, que es una negación de sí mismo, la muerte violenta de un hombre es el aviso de mi misma muerte. Y el sicariato es la actitud tanática que todos tenemos, pero que las condiciones, el software del sicario lo han llevado a que no controle la tendencia homicida natural que nosotros tenemos. Y le ha servido la Biblia para dejar de matar. Vas viendo el ejemplo que lo trajeron desde el nombre de la rosa. El problema de la biblioteca es que sirve para el error y la verdad. Y como nosotros no podemos decir dónde está el error y la verdad, sino llevar los elementos para que yo mismo diga no más reggaetón, y si me voy para el arte, o si me voy para la cumbia, o me voy para el pasillo, ¿no? O me voy para la boina, que es lo autóctono que nosotros aspiramos. Y eso se puede. Ustedes conocen a Héctor Ochoa, ¿no? En una entrevista le preguntaban a Héctor Ochoa, nuestra música, ¿no? ¿Qué sentía él cuando los hijos eran de grupos de metálicos? Y no, nada. Ellos van y tocan y se ganan unos pesos. Cuando llegan aquí a las 12 de la noche, 2 de la mañana, empiezo a tocar con ellos mi música, la que disfrutamos es nuestra música. ¿Ven la diferencia, no? Entonces no nos asustemos de esos vicios, porque también allá habrá virtudes, que es la que tenemos que desarrollar. No. Yo creo que aquí nosotros no vamos a encontrar los cómo, y para eso son estos eventos. La idea es que vamos recogiendo unas ideas para tener principios de cómo podemos hacer las cosas. Yo quiero ilustrar al menos con 3. 1, la biblioteca como un centro de reflexión. Si nos están planteando desde otra disciplina inclusive que la biblioteca es útil para todos, siendo un centro de reflexión, ahí viene la tarea nuestra de cómo logramos que sea un centro de reflexión y no de unos libros muertos allí durmiendo el sueño eterno. Lo otro, las defensas que se hacen de la biblioteca. ¿Por qué defienden en una comunidad el cierre de una biblioteca y la hacen abrir? ¿Y por qué en otras comunidades, en otros lugares no les importa que la cierren y pasa desapercibido? Esa es una revisión que tenemos que hacer nosotros como bibliotecarios. Quizás sea porque nosotros vamos a trabajar con la comunidad y no para la comunidad. Y desde la Biblioteca Nacional hace muchos años nos han estado diciendo la importancia, por ejemplo, de tener las mesas de trabajo, de tener los usuarios como una especie de consejo de la biblioteca. Yo siempre le he dicho cuando me piden asesorías en los municipios, es que el alcalde puede mover al bibliotecario cuando le dé la gana porque tiene todas las posibilidades extrapolíticas o politiqueras para hacerlo, porque él está tomando esos bibliotecarios para pagar una cantidad de votos y como se le fue bien, tiene que pagar con 4 bibliotecarios en su periodo la cantidad de votos que le consiguieron. Pero si esa biblioteca tiene una junta regida por la sociedad civil, por distintos miembros de la comunidad, pues es posible que sea más difícil porque tendría que mirarse el rendimiento. Es decir, hacer cosas así que las bibliotecas sean de la comunidad, que sea de ellos, que se apropien de ellos. Los ejemplos que cita Albeiro es porque esas bibliotecas hemos tenido mesas de trabajo y ciudadanos que nos ayudan en la escogencia de los libros, en la compra de los libros, en las actividades de difusión. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama El Tintero, y que es discutir el periódico de día a día, o sea, los distintos periódicos de la ciudad, y el que sabe más de eso, de determinado tema, es el que a veces nos ayuda con eso. Nos ayudan abogados, nos ayudan médicos, nos ayudan ecólogos, nos ayudan bibliotecarios mismos, etcétera, gente de la propia comunidad, hasta vendedores ambulantes hemos llevado a que nos ayuden a entender las noticias de prensa que habla de ellos desde el punto de vista periodístico, pero nosotros tenemos que llevar a ellos como testimonio vivo a la comunidad, precisamente para que la biblioteca sea un espacio de todos. Cosas así, pues, para no alargarme. Y
Y lo otro que sí me parece muy importante, pues entre todas las cosas, hay muchísimas que creo que a todos nos movieron desde esa propia hermenéutica que él plantea, es el trasfondo que hay hacia la aplicación de los principios jurídicos. Me parece que ese es un papel grandísimo de la biblioteca. Creo que es un discurso que le aprendí al Beiro desde los primeros encuentros nacionales de promotores, y es la alfabetización política. Si nosotros desde las bibliotecas públicas no contribuimos con la alfabetización política, es muy difícil que puedan haber transformaciones. Siempre habrán ciudadanos réplicas, y eso es lo que hace el sistema formal de educación. Lo que nosotros necesitamos es una alfabetización política para la liberación de las personas. Creo que ahí se toman los temas de libertad del evento, en la medida entonces que somos capaces de que sean alfabetizados políticamente, y se toman los temas de la felicidad en la medida que somos capaces de apropiar ese espacio, esa joya, a los ciudadanos de nuestro entorno, o como dicen ahora reiteradamente, del territorio que habitamos en la biblioteca. Era un poco pues como los aportes, grosso modo. Pero muchas gracias a ti por la presentación.